fe viene por el oír, por la palabra de Dios. Disfrútalo en palabra online y que sea Dios el que edifique tu vida. Abra su Biblia, por favor, esta noche y acompáñenme a Lucas, capítulo 4. Los que desean acompañarme con la Biblia, vayan a Lucas, Evangelio de Lucas, capítulo 4. Vamos a estar desarrollando en este tiempo, en esta época, lo que nos hemos propuesto. Desarrollar las características, ver al maestro de nuestra vida, ver a nuestro hermano mayor, saber de su accionar y entender la palabra a través de su vida. Porque como todos nosotros sabemos, Él fue la palabra encarnada. El Mesías, nuestro maestro, nuestro hermano mayor, fue la palabra encarnada. El Mesías, nuestro hermano mayor, el amor más grande, fue la palabra encarnada. Ejemplo nos dejó para que nada más y nada menos nosotros, atendiendo el llamado, sigamos sus huellas, sigamos sus pisadas. ¿Usted ha tomado caligrafía alguna vez? ¿Le ha tocado tomar caligrafía? Y parece más fácil, pero parece más fácil de lo que se ve. Y tomar caligrafía no es sencillo. Moldear una letra no es sencillo. Que se lo digo yo, ¿no? A nosotros, bueno, cuando yo estudié, cuando era más joven, que estudiaba, digamos, una materia llamada comercio, y después en la universidad, y etcétera, y bueno, hijo de una maestra, ustedes se podrán imaginar lo que es moldear una letra. Y eso lleva esfuerzo, ¿no? Moldear, pasar el lápiz sobre la A de la misma forma que está ahí, pasar el lápiz no sé cuántas veces, ¿no? Y cuántas repeticiones debes hacer. Muchas repeticiones, muchísimas repeticiones. Bueno, esa misma palabra que encontramos en Primera de Pedro, capítulo 21, esa palabra ejemplo, es la palabra hipógramos. Ahora vamos a ver en un momento. Hipógramos, que es lo mismo que enseñar a escribir, aprender a escribir, ese ejercicio de un niño cuando aprende a escribir, ¿no? Que es bastante costoso. No sé si usted ha tenido, los que tienen hijos, que les ha tocado enseñar a escribir a un niño. Es una de las partes más fuertes de la educación. Después de leer, después de aprender a leer, ¿no? Y nosotros en nuestra vida nos va a tocar hacer mucha caligrafía sobre las huellas que dejó el Señor Jesucristo para moldear y crear hábitos parecidos, muy parecidos a los de Él. Por eso es que hay que leer. Si yo no leo la palabra de Dios y no conozco la vida del Maestro, ¿cómo puedo imitar? ¿Cómo puedo imitarle? ¿Cómo os digo que soy un seguidor del Señor Jesucristo si no trato de calquear su vida? Va a costar modelarnos, pero es el objetivo de la palabra de Dios, y para eso nos dejó ejemplo, ¿no? Para seguir sus pisadas. Entonces le decía que esa palabra ahí, ejemplo, es hipogramos, H-Y-P-O, gramos, E-R-A-M-M-O-S. Definición: enseñar al niño a escribir, es el mismo ejemplo, ¿correcto? Hipo viene de hupo, que es modelo, y gramo viene de grafo, que es caligrafía, ¿ok? Es modelar, como la caligrafía, el andar del Señor Jesucristo. Esa palabra la vamos a estar viendo mucho a medida que desarrollemos 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 21, pero yo les dije
primero que nada vamos a Lucas capítulo 4, versículo 38. Entonces, dice en Lucas 4:38, entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga. Sabíamos lo que él hacía en la sinagoga, que era enseñar en la sinagoga también. Y cuando sale de la sinagoga, entró en casa de Simón. En casa de Simón. La suegra de Simón tenía una necesidad. La suegra de Simón tenía una gran fiebre y le rogaron por ella. E inclinándose hacia ella, cuando hay una necesidad, hay una respuesta hacia la necesidad. No dudó, ¿no? Él no dudó. Inclinándose a ella al ver la necesidad, reprendió la fiebre. Y la fiebre, ¿qué hizo? La dejó. Reprendió la fiebre y la fiebre la dejó. Hay cosas que ante la presencia de Dios tienen que irse. Ante la presencia de Dios, ante la presencia de un hijo de Dios, ante la presencia de un hijo de Dios con poder, hay cosas en tu vida, en mi vida en este momento, que en el nombre de Jesucristo tienen que irse. En este caso fue una fiebre. Esa fiebre no tenía que estar ahí. Pero en tu caso, en este momento, ¿qué cosas tendrán que ser echadas, ¿no?, de la vida? Gracias al Señor Jesucristo, gracias a las habilidades de Cristo en nosotros. Hay cosas que deben irse de nuestra vida. En este caso ya tenía esa necesidad, tenía una enfermedad, tenía una alta fiebre. Jesucristo sirvió, Jesucristo ministró, la fiebre la dejó. ¿Y qué hacía la suegra de Pedro, de Simón, como resultado de este servicio? Y al estar sana, al instante, ¿qué hacía? Le servía. Aquí vemos un ejemplo, ¿no? No hay manera más grande de mostrar el agradecimiento que sirviendo. El agradecimiento se muestra sirviendo. Y vemos que ella, ya sana, automáticamente se levantó y les servía, no solamente al Señor Jesucristo, a todos los que estaban ahí en su casa. Oye, qué grande tener esta visita en casa, ¿no? ¿Qué pasa cuando yo llego a casa? Ahora es Cristo en ti. Tú estás para ver las necesidades ahora. Tenemos habilidades espirituales. Yo puedo ver ahora necesidades. Y cada vez que hay una oportunidad de visitar, cada vez que hay una oportunidad de estar en algún lugar, el Hijo de Dios tiene que ver la oportunidad de ministrar cualidades espirituales para ayudar en las necesidades a la gente. Una de las cosas que vemos que el Señor Jesucristo no se escondía. El Señor Jesucristo ministraba. ¿Ven? Ministraba, ayudaba. Y vamos a estar viendo muchas cosas. Bueno, al ponerse el sol, imagínense ustedes, está el día ahí, está el día en casa de Simón. Al ponerse al sol, como ya era muy tarde, dijo, bueno, yo me voy a ver el programa. Yo tengo un programa ahorita, tengo que ir a ver un programa que va a empezar por la televisión. Y les dijo, bueno, nos vemos dentro de una semana. No. Mire lo dinámico que era esto, ¿no? Al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades, me imagino que se corrió la voz de lo que había pasado con la suegra de Simón, y resulta que todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades, los traían a él. Ahora no es uno solo, ahora es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. ¿Qué tal? Esto es una acción creyente. Ellos no tenían Espíritu Santo, ellos no tenían la promesa, pero se lo llevaban a Él porque sabían que con Él iban a sanar.
Y no solamente era fiebre, era diversas enfermedades. Los traían a él. Y poniéndole las manos sobre cada uno de ellos, no sabemos cuántos eran, no sabemos, pero tenían que haber sido muchos. ¿Qué pasaba? Los sanaban. La sanidad es un don, la sanidad es un regalo, dones de sanidades. Es un regalo, está disponible. La sanidad es un regalo, está dentro del paquete espiritual que ahora nosotros tenemos. 41. Y no solamente las enfermedades, también salían demonios de muchos. Por eso digo, donde está la presencia del Señor Jesucristo, hay muchas cosas que tienen que salir. Donde está la presencia de un creyente, de un hijo de Dios plenamente convencido, siguiendo las pisadas del Señor Jesucristo, muchas cosas están disponibles que salgan. Porque son las mismas habilidades espirituales y mayor aún. Y mayores haremos. Recuerda, porque yo voy al Padre. Esta es una vida dinámica. Bueno, también salían demonios de muchos, dando voces y diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Los espíritus diabólicos reconocían también que él era el Hijo de Dios. Y ante él nada podían hacer. Ellos conocían que era el Hijo de Dios. La pregunta, ¿y nosotros conocemos que él es el Hijo de Dios? ¿Lo conocemos? ¿Sabemos quién es? Lo más lamentable que le puede pasar a un cristiano es pasar por su vida ministerial, por su vida de escuchar y escuchar. Oye, lo más triste debe ser pasar en esta vida y no haberlo conocido. Porque el cristianismo no es simplemente una vida ministerial. El cristianismo no es simplemente lo que yo hago un domingo en la mañana cuando me toca ir a una reunión. ¿Verdad que no es el cristianismo? Es un estilo de vida. Y no conocerlo, y llegar al punto de no conocerlo, oye, triste para la vida del cristiano. Bueno, y también salían de demonios, de muchos dando voces diciendo, tú eres el Hijo de Dios, pero él los reprendía y no les dejaba hablar porque sabían que él era el Cristo. Él no los dejaba hablar. Cosa muy contraria hizo Eva, habló. Eso fue lo que nos metió a nosotros en problemas. Ella habló, consideró, dialogó. Y la flaqueza de Adán nos metió todos a nosotros en problemas. Bueno, Jesucristo no dialogaba con ellos en este momento. 42. Cuando ya era de día, ¿qué pasó aquí? Se fue el sol, la gente empezó a traer a todos los enfermos, imagínense todo el tiempo. Amaneció y cuando era de día tenía mucho sueño. No, salió y se fue a un lugar desierto. Oye, era un hombre que necesitaba también un poco de intimidad con su Dios, con papá, necesitaba descansar, ¿no? Y dice, y la gente le buscaba. Por eso le decía al principio, una característica que debemos tener los cristianos, es que la gente debe causar, y eso debe ser un gran propósito en mi vida, oye, mostrar mostrar en mi vida las cosas que se parezcan tanto al Señor Jesucristo, que sea una bendición estar al lado de cada uno de nosotros, que la gente te busque, porque la gente al final lo que está buscando es salida a una situación. Entonces dice, y la gente le buscaba, y llegando a donde estaba, le detenían para que no se fuera de ellos. Quédate con nosotros, no te muevas de aquí. Claro, había sanidad. ¿Quién se quiere apartar de alguien que tiene la fuente de la sanidad? Díganme ustedes, se agolpaban alrededor de él. ¿Quién se quería apartar de alguien que tenía palabras de vida eterna?
Yo tengo que conocer a Cristo a tal punto que yo nunca me quiera apartar de Él, de la palabra, donde no se me obligue a leer los evangelios, sino que yo lo busco y lo como y me alimento porque yo quiero ser como Él. Él es el ejemplo. ¿Ven? Llegar al convencimiento, al amor por Dios y su palabra, y es que sea imposible separarse de Él. Pero el Señor Jesucristo en el 43, Lucas 4:43 les dice, miren, es necesario que también a otras ciudades anuncie el Evangelio del Reino de Dios. Y me hago otra pregunta, ¿qué es necesario para mí? Aparte de comer, trabajar, dormir, criar muchachos, ir al colegio, etcétera, etcétera, y todo lo que tenemos que hacer todos los días. ¿Qué es necesario para mí como cristiano, como creyente? La palabra es necesaria. ¿Qué son las cosas necesarias? Son esas cosas que tú necesitas y con las cuales no puedes vivir. Sin las cuales no puedes vivir. Esas son las cosas necesarias. Y cuando lo hicimos a Él, Señor de nuestra vida, lo hicimos Señor porque le dijimos que Él era necesario. Porque lo necesitaba. Jesucristo, tú eres mi Señor, te necesitaba. ¿Qué cosas serán necesarias hoy? Bueno, es necesario que también, y Él entendía cuáles eran sus prioridades, es necesario también que a otras ciudades anuncie el Evangelio del Reino de Dios. Es necesaria la comunión, es necesario el encuentro creyente, es necesaria la edificación, es necesario hoy en día la testificación, es necesario hoy en día el cuidado de unos con otros, es necesario el apoyo de unos con otros, es necesario el servicio de los unos con los otros, porque a medida que avanza el mundo, nos está llevando a estar más aislados los unos de los otros. Y poniéndonos todas sus necesidades y todas las cosas encima para que lo que verdaderamente sea necesario o para que lo verdaderamente es necesario se nos olvide, porque ahora es Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Bueno, y cosas que son necesarias como cuerpo de Cristo que somos ahora, cosas que son necesarias hacer, más que simplemente sentarnos, tomar café, cantar, escuchar, amén, nos vemos, y nos vemos, y nos vemos. ¿Ah? Tiene que haber otra cosa más. Tiene que haber. Bueno, y Jesucristo predicaba en las sinagogas de Galilea, imagínense, ¿no? Jesucristo predicaba en las sinagogas de Galilea. Primera de Pedro, capítulo 2. Y esa era su vida. Quería empezar con un ejemplo vivo del corazón del Maestro, quien edificaba creencia en los creyentes, edificaba vigor en los creyentes a través de su ejemplo, ¿no? El único ejemplo, no es uno, el Señor Jesucristo no es uno de los ejemplos bíblicos. El Señor Jesucristo es el único ejemplo a la que los grandes hombres imitaron. Al punto que Pablo dijo, sed pues imitadores de mí, así como yo soy de Cristo. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 21. Pues, para esto fuisteis llamados. ¿Quién nos llamó? Dios nos llamó. Tiene que haber un propósito. Los llamados. Nosotros somos los llamados. Eclesia. Las eclesias. Los llamados a salir de medio de las tinieblas a la luz. Los llamados a salir. Una asamblea, una reunión de los llamados. Eso es la eclesia. Reunión de los llamados a salir de medio de las tinieblas
Pues para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció por nosotros. Y si en algún momento vamos a padecer por seguir las pisadas del Señor Jesucristo, bueno, vamos a tener que resistirlo de la misma manera que Cristo lo hizo. Dándonos ejemplo. ¿Cómo lo hizo? Dándonos ejemplo. Y esta es la palabra que les dije al principio, hipógramos. Dejándonos el libro de las caligrafías, para que sobre sus marcas, para que sobre sus huellas, yo también camine. Eso es seguir sus pisadas. Dejándonos hecho el libro de caligrafía, para que yo todos los días practique hasta moldear mi conducta de acuerdo a eso. Dejándonos ejemplos para que sigáis sus pisadas. El cual, primero, no hizo pecado. Y segundo, no se halló ningún tipo de engaño en su boca. Estas son algunas marcas del ejemplo que nos dejó el maestro, quien cuando le maldecía no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. En pocas palabras, no respondía al mismo nivel de los otros que no tenían la promesa y que no estaban en el lugar de él. Nosotros hoy en día, espiritualmente hablando, estamos sentados en los lugares espirituales con él, y nuestros pensamientos y acciones tienen que estar a la misma altura. Y yo sé que en tu vida hay cosas a lo mejor que sí han llegado a esa altura, porque no vamos a decir que estamos en un nivel muy bajo todos. Algo habremos hecho parecido al Señor Jesucristo alguna vez en nuestra vida. Claro que sí. Te invito a que la veas, te invito a que la observes y la sigas desarrollando. O sea, no pongas tanto la atención en aquellas que te faltan, sino sigue desarrollando las que tienes para edificar las que te faltan. Para edificar las que nos faltan. Y es parte de eso, de ayudarnos. Pero para hacerlo, voy a tener que conocerlo. No sé si ustedes recuerdan que en la clase fundamental, bueno, lo escuché alguna vez, que dice: dime lo que piensas de Jesucristo y te diré cuán lejos vas a llegar. ¿Lo han escuchado? Dime lo que piensas del Señor Jesucristo y te diré cuán lejos vas a llegar. Marcos capítulo 8. Bueno, tu actitud para con la palabra, determinará el grado de espiritualidad a que tú vas a llegar. Mi actitud para con Cristo, porque Cristo fue la palabra encarnada, determinará mi grado de espiritualidad. Por eso, dime lo que piensas de Él, y también podemos decir lo lejos que nosotros vamos a llegar. Acompáñame a Marcos, por favor, porque esa pregunta Él se la formuló a los discípulos en alguna oportunidad. Marcos capítulo 8. Versículo 27. Salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo. Ya ustedes saben lo que, o se imaginan lo que hacían, ¿no? Y en el camino, estas grandes charlas con el maestro, y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndole, ¿a quiénes? A los seguidores disciplinados, no era a la multitud, sino a los que disciplinadamente lo seguían, trataban de imitarlo y aprendían de él, ¿no? Entonces, miren lo que le preguntó. ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Háblenme claro. ¿Qué se dice de mí por ahí? Ellos respondieron, unos Juan el Bautista. Unos dicen que eres Juan el Bautista. Otros Elías. Y otros eres algún profeta.
Y si usted sale a la calle hoy y pregunta, ¿qué para usted quién es Jesucristo? ¿Cuántas respuestas puedes conseguir? Muchísimas. Es más, y no te sorprenda que hay gente que ni sabe quién es, que no sabe quién es. Entonces él le dijo, y esta es la pregunta más grande, ¿no? Y esta es una pregunta que impacta la vida, porque es como si nos lo estuviera preguntando hoy. Y con esta pregunta también para nosotros hoy, a ver si la podemos responder, digo lo siguiente. Entonces le dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? ¿Y ustedes quién dicen que soy? ¿Ustedes se imaginan cómo quedaron ellos? Tú tienes esta respuesta. ¿Y para nosotros quién es Él? Respondiendo Pedro le dijo, tú eres el Cristo. Ah, él sabía quién era. Por eso les digo, si vamos nosotros como propósito o como meta en nuestra vida como cristianos, como creyentes, ¿y saben lo que es un cristiano? Es nada más y nada menos que un seguidor de Cristo. Si yo me he propuesto seguirlo, a mi gran maestro, a mi gran hermano mayor, a esa palabra encarnada, yo voy a tener que saber quién es. Y me tengo que hacer esa pregunta. Para mí, ¿quién es Él? Lo conozco tanto, conozco su hablar, conozco su accionar, conozco su templanza, conoceré su paciencia, conoceré la vez que se enojó, conoceré cómo caminaba, conoceré la vez que lloró, porque también lloró, conoceré el compromiso que tuvo, conoceré la capacidad de servicio, conoceré su fidelidad, conoceré su gran compromiso. Son preguntas que yo me debo hacer. Aprenderé de su compromiso, aprenderé de su disciplina, aprenderé de su amor, porque hay mucha gente que nunca creyó en Él y aún en día no creen. Mateo capítulo 13. Vamos allá. Mateo capítulo 13. Siguiendo sus pisadas, parte 1. Mateo capítulo 13 en el versículo 55. Voy a leer desde el 53. Aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí. Y venido a su tierra, a Nazaret, les enseñaba en la sinagoga de ellos. De tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? Bueno, tú te vas a encontrar mucho esta misma pregunta a tu alrededor y tienes que estar dispuesto, debemos estar dispuestos a reaccionar de la misma forma que Él. Porque no todos van a creer. ¿Y quiénes se van a hacer estas preguntas? Los que siempre han estado a tu lado, tus familiares más directos, la gente que te conoce de que naciste. Estos son los que serán esa misma pregunta. Oye, ¿de dónde tiene fulano tal sabiduría? Y no nos puede sorprender esa pregunta. Y dice, ¿no es este el hijo del carpintero y este no es hijo del mecánico de la esquina? ¿De dónde tiene esa sabiduría? Este no era el que vivía allá en el barrio. ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿Qué piensas del Señor Jesucristo? Y te diré cuán lejos vas a llegar. ¿Qué pensamos nosotros del Señor Jesucristo hoy? Nosotros que estamos acá. Dice el 56, ¿no están todos sus hermanos con nosotros? ¿De dónde pues tiene
¿De dónde pues tiene todas estas cosas? ¿De dónde? Bueno, nosotros sabemos de dónde las tiene. Y en una oportunidad también, en Juan capítulo 8, vamos allá. Entonces, no es un asunto, el asunto no parte de lo que crea o no la gente. El asunto parte de lo que yo crea y conozca de mi hermano mayor Jesucristo. El asunto parte de ahí. Si yo estoy convencido y creo de las cosas que Él hizo, y como propósito en mi vida yo me quiero parecer a Él en muchas de las cosas que Él hizo, porque tengo Espíritu Santo ahora, todo lo que yo haga va a ser para glorificar a papá. Y los que están a nuestro alrededor, bueno, se van a bendecir automáticamente. Y la manera de glorificar a papá es sirviendo a los que están a mi alrededor. Es parte de manifestar el amor de Dios en Cristo en manifestación. El amor de Dios en nosotros, es servicio a los que están a nuestro alrededor, ¿verdad que sí? Parte de imitar las pisadas del Maestro. En Juan 8, vamos a estar mucho tiempo en el Evangelio. Debes saber dónde está Mateo, Marcos, Lucas y Juan en tu Biblia, ¿no? Te recomiendo que leas mucho los Evangelios también. En Juan 8, capítulo 41, está Jesucristo en un asunto muy álgido con los fariseos. Miren el 39, respondiendo y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Le respondieron los fariseos, nuestro padre es Abraham. Porque encubiertamente, ¿qué le estaban diciendo? Y no sabemos quién es el tuyo. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. Nosotros somos hijos de ¿quién? De Dios. Para hacer, bueno, las obras que Él nos encomendó a hacer, porque para eso nos dejó ejemplos, para seguir sus pisadas. En el 40 dice, pero ahora procuráis matarme a mí. Ellos no conocieron quién era el Mesías. Hombre que he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Mira. Entonces le dijeron los fariseos, le respondieron los fariseos, nosotros no somos hijos nacidos de adulterio. Esa palabra fornicación ahí es la palabra adulterio, porque ellos no creyeron que María, había sido embarazada o Dios había creado vida en el vientre de María. Y hasta los momentos muchos no lo entienden así. Y en pocas palabras, ellos se lo dicen al Señor Jesucristo, bueno, nosotros no somos nacidos de adulterio como tú. Eso es lo que pensaban de él muchos. Por eso es que dime lo que piensas de Jesucristo y te diré cuán lejos vas a llegar en el año 2023 y en los que vienen, si es que nuestro Maestro no llega antes. Jesús en el 42 le dice, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais como nuestro Padre es Dios, y amamos al Señor Jesucristo. ¿Ahora que lo amamos? Porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Él envió al Señor Jesucristo. Y a nosotros, ¿Dios qué? Nos llamó. A nosotros Dios nos atrajo hacia Él en amor, para que sigamos ejemplos de sus pisadas. Por eso es que no creyeron, no lo conocieron y no pudieron servir con la calidad que sirvió nuestro gran Maestro, porque de ellos ¿quién se acuerda? Seguir el ejemplo del Señor Jesucristo implica dos cosas importantes. Miren, leer mucho la palabra de Dios, leer su forma,
hasta el punto que su forma empiece a crear hábitos de conducta en nuestra vida. Crear un hábito de conducta en la vida no es de la noche a la mañana, lleva tiempo, por eso hay que leer, y no solamente leer, observar su forma e imitar su forma. El cazador, cuando busca la presa, tiene que saber identificar la huella del que está buscando, porque no solamente la huella del ciervo es la que se puede encontrar. Usted se imagina que él esté buscando un ciervo y se consiga la huella de un perro y siga al perro, por no saber identificar la huella. A nosotros nos puede pasar. Si no aprendemos a identificar las huellas de nuestro Maestro, nuestro hermano mayor, nuestro Señor Jesucristo, se va a correr el peligro que sigamos a lo que no es. Y ahí es donde está el problema de la religión. Y lo genuino se parece mucho a lo falsificado. Al revés, lo falsificado se parece mucho a lo genuino. Y nos podemos poner a seguir las huellas falsificadas. Porque muchos van a salir diciendo que yo soy el Mesías, que yo soy el Maestro. No nos lo dijo el Señor Jesucristo, también nos los anunció. Muchos van a salir en mi nombre. También el Señor Jesucristo fue el que habló hasta de los lobos vestidos de oveja. Jesucristo vino a romper la tradición. Por eso es que un hombre que dejó huellas en la vida, para que nosotros con esa misma calidad de servicio sigamos sus pisadas. Entonces, eso, seguir las pisadas, implica leer su forma, hacer, observar y imitarlo. Porque también aprendimos que nosotros nos podemos volver eso que siempre miramos con atención. Eso que tú miras con atención, eso te vuelve. Y en este momento de seguir, de que los medios digitales han puesto a todo el mundo a correr por seguidores, bueno, nosotros no buscamos seguidores, nosotros buscamos más bien es seguir al Señor Jesucristo. Y la gente siempre está siguiendo a alguien. Y hoy vemos el ejemplo en los medios digitales. La gente sigue a los influencers e imita a estos, entre comillas, influenciadores de la conducta humana, y ya sabemos lo que está pasando hoy. Asómate a tu ventana y bueno, nos podemos dar cuenta la influencia conductual que están ejerciendo los influenciadores a los que todo el mundo está siguiendo. Nuestra influencia, para entenderlo según este idioma actual, tiene que ser el Señor Jesucristo. Y para conocerlo, no lo vamos a conocer a través de un video, un spot. Para conocerlo, lo vamos a conocer a través de la palabra. Síguelo, vamos a seguirle los pasos a través de la palabra, todos los días. Vamos a seguirle su forma, vamos a seguirle su andar. Él debe ser quien influya en nuestra vida, porque Él fue el que vino para que tengamos vida y la tengamos en abundancia. Los otros influencias, imitadores y todo aquel que salga, ¿no?, viene más bien para desviarnos de esa vida que está disponible. Y si tú vas a influir en la vida de otro, oye, no hay mejor influencia, no hay mejor ejemplo que el ejemplo de nuestro Maestro. Eso es, en líneas generales, seguir. Cuando todos andan buscando seguidores, nosotros hoy andamos por seguirlo a Él. ¿Y quiénes son los que lo siguen? Juan 10:27.
¿Quiénes son los perfectos seguidores del Señor Jesucristo? Juan 10:27. Mis seguidores, usando el lenguaje de hoy, ¿no? Pero ¿qué hace una oveja? ¿No era seguir al pastor? Mis ovejas oyen mi voz. ¿Qué hace un seguidor? Oír la voz del líder. Primer requisito, oír su voz. ¿Cómo oímos la voz del Señor Jesucristo? Leyendo la palabra, observando su ejemplo. Y la gran responsabilidad de nosotros es mostrar también y hacer que esa voz se escuche. Porque cuando tú accionas de acuerdo a Él, siguiendo su ejemplo, haces que su voz se oiga. Tamaña responsabilidad, ¿no? Hacer que la voz del Señor Jesucristo se oiga en nuestras acciones. Tamaña responsabilidad en nuestra vida. Porque ya bastante hacemos que otras voces se escuchen. Siempre estamos haciendo que voces se escuchen porque yo repito lo que dicen estos influencers. Yo repito las noticias. Yo repito lo que estoy siempre comiendo o alimentándome o no. Eso es hacer que esas voces se escuchen. Ahora, ¿qué debo hacer? Que la voz de nuestro Señor Jesucristo se escuche. Entonces, mis ovejas oyen mi voz y nada más y nada menos yo la conozco, porque Él, Dios, Él conoce. Y cuando la conocen, ¿qué hacen? Me siguen. Ahí no dice que discuten con su voz, que pelean con su voz, no, dicen que oyen la voz. Oyen la voz y me siguen. Eso es un seguidor. Para seguir el Señor Jesucristo, primero hay que oírlo, hay que conocerlo. Hay que conocerlo. Y gracias a Dios que nos dejó ejemplo con su andar, con su vida. Así que vamos a conocerlo. Vamos a observarlo, vamos a pensar en este camino. Y la idea es agradar a Dios pareciéndonos a su Hijo amado. Porque la complacencia que Dios puede sentir en nosotros es cada vez que imitamos las pisadas de su Hijo mayor, Jesucristo. Si nosotros queremos marcar la diferencia la va a hacer Jesucristo en nuestra vida. Es quien hace la diferencia en el andar, en la vida y en el accionar. Amén. Dios los bendiga.